Sean ustedes bienvenidos a esta nueva entrega del Colegio Abierto de Filosofía. Se trata de un episodio más del ciclo de lecturas críticas que comenzamos hace meses y continuamos con el mejor ánimo para reincidir en estas ocurrencias de relevancia reflexiva. El 4 de enero del año 1937, José Ortega y Gasset publicó un artículo en el diario La Nación de Argentina. Escribió allí: ya está Unamuno con la muerte, su perenne amiga enemiga. Toda su vida, toda su filosofía han sido, como las de Spinoza, una meditatio mortis. Se refería a Unamuno porque pocos días antes, el 31 de diciembre de 1936, Miguel de Unamuno y Hugo, nacido en 1864, había muerto. Y sin lugar a dudas, uno de los conceptos fundamentales de su obra, dedicó numerosas páginas al respecto, era el tema de la muerte. Unamuno sostenía que todos nosotros, en mayor o menor grado, llegamos a percatarnos de una cuestión central: el hambre de inmortalidad. Escribió bastante, pero por supuesto, si pretendemos reflexionar acerca de esa clase de preocupaciones, tenemos que leer el libro del sentimiento trágico de la vida, obra que hoy merecerá nuestras atenciones. Y con este noble propósito me acompañan primero Andrés Canseco. Buenas noches, Andrés. Querido Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches a todos los que nos acompañan, Marco Antonio, Mario, Einar y por supuesto a todas las personas que nos están viendo en la transmisión en vivo y también las que nos ven después a través de las otras plataformas. Bueno, sí, hoy nos convoca este tema, este peculiar libro de Miguel de Unamuno, El sentimiento trágico de la vida. Obra que apareció por primera vez en el año 1913 y que también ha leído Mario Mercado. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Enrique. Gracias, como siempre, por la presentación. También un saludo cordial a Einar, al profesor Marco Antonio, a Andrés, y bueno, a todas las personas que cada vez que hacemos un análisis crítico nos acompañan, ¿no? Se suma igualmente a este cometido Marco Antonio Río. Buenas noches, Marco Antonio. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, Einar. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Andrés. Y buenas noches a todas las personas que nos acompañan en esta aventura, digamos, ¿no? Y finalmente, vía internet desde la ciudad de La Paz, Einar Rosso. Buenas noches, Einar. Enrique, Mario, Andrés, Marco Antonio y todos los que nos siguen, un saludo y ya preparados y con ganas de hablar sobre este fantástico autor. Vamos a comenzar y tal como ha ocurrido en nuestras diferentes entregas, habrá una ronda en la cual mis compañeros darán a conocer sus principales impresiones, quizás cuestionamientos acerca de este libro que, a propósito, ingresó en la lista de publicaciones prohibidas de la Iglesia Católica en 1957, se mantuvo vigente hasta que desapareció el famoso Index en 1966. De tal modo que probablemente lo que digamos pueda traer consigo consecuencias infernales, aunque dudo mucho de que mis compañeros estén pensando que pasarán su vida eterna ardiendo. Comenzamos con Andrés Canseco porque probablemente él sí tiene más de una observación válida que hacer frente al inicio de Unamuno, que tiene, me parece, uno de los comienzos más seductores para toda persona que reivindica al individuo, Andrés, al hombre de carne y hueso. Sí, a ver, un poquito para darle aire a esta peculiar obra, ¿no? Hablabas un poco de esta cosa que había pasado con el libro de Unamuno, que había sido prohibido. Claro, Unamuno es un tipo bastante peculiar, fue un tipo bastante peculiar. A la época, alguna vez lo habíamos conversado, inclusive creo que con Marco Antonio sentados en una feria del libro, lo peculiar de esa época de la Guerra Civil Española, que difícil es imponerse en los zapatos de toda esa gente que la vivió y más de estos sujetos, ¿no? Como Unamuno y demás no podían mantenerse, difícilmente podían mantenerse al margen por su participación intelectual. Y por supuesto, hoy nos reúne ese tema del sentimiento trágico de la vida, pero la vida de Unamuno en general es bastante peculiar, ¿no? Esa labor como rector de la Universidad de Salamanca en esos años, todo ese tema con el franquismo, las otras obras, sus afanes literarios también,
o sea, estamos hablando de un tipo que, si bien es cierto, hoy no vamos a ocupar del ensayo filosófico, también tenía otro tipo de talentos literarios, sus novelas, Niebla, que en su momento, con toda la innovación que había, o sea, un tipo bastante peculiar, bastante interesante. Uno se lo imagina a Unamuno lidiando con estas cosas y viviendo para este tipo de ejercicios intelectuales, literarios, filosóficos y políticos también, ¿no? En cierta medida. Entonces, creo que en ese aspecto estamos frente a la obra de un hombre que ya del siglo XX, temprano siglo XX, pero ya con esta incidencia, con este peso intelectual. Y es así que entre tantas cosas, motivado seguramente por las cuestiones filosóficas, aparece este libro, que claro, si uno ha leído a Kierkegaard, encuentra bueno, no cierta, se encuentra bastante influencia del danés en las ideas de Unamuno. Sin embargo, esta influencia es muy peculiar. Aquí yo caeré en esta idea de no poder precisar qué tan exacto sea por el tema de la traducción, por ejemplo, porque todos hemos leído, lo decimos hace rato, a Kierkegaard en su traducción. Y no es, si bien hay una influencia en Unamuno, no es igual, tiene un estilo peculiar, no solamente de escribirlo, sino también de demostrar este concepto. Si uno piensa en Kierkegaard, piensa inmediatamente en el concepto de angustia, pero cuando uno lee este libro del que nos ocupamos hoy, hay algo más, hay otra palabrita que de repente cae, que no es angustia. Puede resonarnos en la cabeza, pero no es, es este tema de lo trágico, como bien lo dice el título, pero es algo más que seguramente durante los siguientes minutos vamos a tratar de dilucidar qué es. Alguien a quien varias veces hemos mencionado, que nos gusta escuchar o que nos gusta ver en redes sociales, que es algunos de nosotros, es Alejandro Dolina. Y varias veces Alejandro Dolina menciona que su vida había cambiado cuando había leído este libro, porque se había vuelto más triste en su vida de lo que ya era, por todo lo que conlleva. Y vamos a ver si nosotros nos ponemos tan tristes hoy. Pero bueno, lo que mencionaba Enrique del inicio y de esta reivindicación del individuo con ese título que lleva el capítulo 1, Hombre de carne y hueso, porque así empieza el libro, ¿no? Así, potencia total, nada de prólogos, no hay prólogos para los franceses ni para los ingleses, como pasaba con el caso de Ortega, sino arranca con todo. Y esta idea esta frasecita con la que arranca, ¿no? Que la tengo siempre remarcada. Ni lo humano ni la humanidad, ni el adjetivo simple ni el adjetivo sustantivado, sino el sustantivo concreto, el hombre. Claro, hoy hasta eso podría ser catalogado de políticamente incorrecto. ¿Cómo va a decir el hombre? Obviamente nosotros sabemos a qué se refiere al individuo, ¿no? Pero bueno, pues hasta eso podría denotarse como algo negativo hoy en día. Pero más allá de esta reivindicación del individuo, lo que uno encuentra en los primeros capítulos, y seguramente el que más se recuerda que tiene que ver si no me equivoco, es el hambre de inmortalidad. Claro, este es siempre el 3, el hambre de inmortalidad, del 1 al 3. Esta idea de que este humano, este hombre, este ser que ha aparecido, que ha nacido en este planeta y en este tiempo, entiende que su vida es limitada, que su vida es corta, y eso provoca esa angustia, le provoca esa sensación de que todo lo que hay, todo lo que conoce, va a desaparecer. Así como él va a desaparecer, así como él va a irse, va a quedar simplemente en un recuerdo, con un poco de fortuna incluso para hacer recuerdo. No solamente es él, sino todo lo que hay va a desaparecer. Claro, y nosotros que estamos en estas cosas, de repente hemos escuchado estas ideas y nos han retumbado en la cabeza a medida que pasan los años de nuestra vida. Pero sin duda, si le presentamos a alguien este libro como algo iniciático de la filosofía, se va a encontrar con esta idea y puede ser chocante, ¿no? Insisto, el siglo, no sé, el aroma intelectual del siglo XX en la filosofía, de repente, sobre todo en esta época, porque ya hemos visto que hay varios autores también que se prestan para esto, de repente tenía más ese aroma. Hoy no sé si un libro así, no sé si se caería en lo trillado, no sé si los tiempos en que vivimos son otros,
pero como que el aire del siglo XX tiene ese peso. No es que no hayan existido ese tipo de ideas, pero más allá de si encajamos o no a Unamuno como existencialista, porque hay quienes lo hacen, quienes no, discusión también para más adelante, la verdad es que esta primera mitad del siglo XX, con todo lo que pasó, ya lo sabemos, a nivel histórico, preparó este escenario para este tipo de reflexiones, para este tipo de hombre que se enfrenta a la idea de qué es lo que va a hacer de él, o sea, qué sentido tiene, por ejemplo, hacer las cosas si mi vida es corta, si mi vida es eso, es trágica. Si va a incluir el dolor, va a incluir la pena, la tristeza de perder a los demás, eh, si nuestro papel en este mundo es solamente servir a algo, y de hecho lo dice Unamuno, cortito en uno de los primeros capítulos, el hombre es el fin, no es el medio. Claro, hoy en un concepto de dignidad, insisto, no solamente política, sino humana, podemos decirlo, y no suena algo tan novedoso, no suena algo tan rimbombante, pero de verdad entendemos al humano como un fin, cuando en mejor dicho, lo entendemos como un verdadero fin, o seguimos creyendo que los demás son medios para algo. Eh, ¿Y qué tiene que ver con este asunto del sentimiento trágico de la vida? Pues Unamuno lo desarrolla, porque si es un fin en sí mismo, esa existencia que tiene, esa vida temporal que tiene, corta, larga, discusión para otro momento, eh, ¿a qué se puede dedicar? Por ejemplo, lo hemos dicho varias veces nosotros en otros espacios, si el ser humano es un fin en sí mismo, que el otro lo tome como un medio, que lo tome como un engranaje, que lo tome como un elemento de sacrificio ante, ante otras causas, bueno, pues nos sonaría completamente inútil, porque no tendría sentido que pase su vida encima llena de tragedias, encima llena de peligros, encima llena de riesgos, sirviendo a una causa que, que puede inclusive ser falsa. Y lo dice más adelante Unamuno. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? Dice, ¿por qué quiero saber de dónde vengo y a dónde voy? ¿De dónde viene y a dónde va todo lo que me rodea y qué significa? Porque no quiero morirme del todo, dice. Y quiero saber si he de morirme o no definitivamente. Y aquí aparece esta idea, ¿no? A pesar de que Unamuno pasa esto, ¿no? Mencionaba Enrique el tema de la prohibición, pero Unamuno no puede apartarse de su lado religioso, no puede apartarse de esta idea, y lo tenemos acá. O sea, ¿de qué me interesa saber todo esto? ¿Por qué no vivo mi vida? Es Unamuno normal, hago mi trabajo, soy feliz, salgo, ¿no? Porque me interesa saber si de verdad voy a desaparecer totalmente. O sea, más allá de que me recuerde, más allá de que me pongan una lápida, más allá de que me rindan homenajes que yo no veré, realmente voy a desaparecer del todo. Por eso desencadena más adelante en el capítulo 3, ¿no? El hambre de inmortalidad. O sea, vivir más allá de eso. Y en la construcción del libro, y lo decíamos un poquito antes de antes de la, antes de empezar la transmisión, hay algunas, no es tan lleno de referencias, pero sí las utiliza. Y es muy interesante porque hay referencias efectivamente en otros idiomas. Hay fragmentos de otros autores, algunos que otro verso por ahí. Entonces, ya a nivel lectura, ya para no ponerme tan espeso, es un libro que a pesar de su temática, a pesar de lo melancólico de que nos puede poner a veces en determinado momento, eh, se puede leer sin problema. Entonces creo que en esta parte inicial vale recargar eso, ¿no? O sea, la idea de que nosotros, de que en este libro Unamuno hace que nosotros nos encontremos con esta idea, insisto, masticada por varias personas, en determinado punto de la vida, sí ha caído, pero desde una reflexión dura, filosófica, creo que es un ejercicio no solamente intelectual y filosófico, sino humano bastante válido. Creo que eso es en la primera parte lo que rescataría del sentimiento trágico de la vida. Kierkegaard, como mencionó Andrés, es convocado varias veces por Unamuno, lo llama hermano, se suele oponer Kierkegaard a lo planteado por Hegel. Sin embargo, Unamuno hace una suerte de reivindicación en favor de Hegel, lo recordarán mis compañeros, porque él dice que si bien Hegel contribuye a que tengamos esta idea del hombre abstracto, probablemente él se preocupó también por su existencia concreta, solo que, como era un filósofo del Estado,
tuvo que dejar de lado esas reflexiones específicas acerca de su inevitable desaparición. Continuemos con Mario Mercado. La verdad que mucho de lo que ha planteado Andrés, digamos, en cuanto a los sentimientos que aparentemente puede generar el libro o incluso el autor, yo por lo menos percibí la primera vez que leí esta especie de desesperación, ¿no? Una especie de desesperación en un soliloquio interno, por momentos caótico. Me pasó más o menos lo mismo cuando leía Virginia Woolf en una habitación propia. Sin embargo, en el caso de Unamuno, las descripciones de cuestiones exteriores, incluso internas, no son del todo, digamos, estrictamente descriptivas. Pero bueno, tomando ese primer capítulo que es, digamos, inicia, donde él plantea que la filosofía no se origina en el pensamiento, sino a través del sentimiento. Ese dato, digamos, es importante porque a partir de esas sensaciones, de esos sentimientos, todo lo que seguramente Unamuno fue aprendiendo será parte del análisis y seguramente de las preocupaciones filosóficas que él tiene, ¿no? Es muy importante lo que él siente, a pesar de el esfuerzo y la utilización de la razón que él después con vehemencia tratará, digamos, de negar con respecto a lo que se siente, no en la forma de utilización, ¿no? Sino con respecto a las conclusiones que uno puede obtener o en todo caso a las convicciones que uno podría elegir. Evidentemente el tema de la muerte es algo que por lo menos aquí tengo un libro, me imagino que los compañeros también lo tienen, que es el poema de Gilgamesh. Es una de las primeras novelas, digamos, encontradas que en tablillas cuneiformes, ni siquiera en papiro. Y el tema básicamente trata de eso, ¿no? De la preocupación del rey de Uruk, Gilgamesh, por el tema de la inmortalidad, ¿no? A partir de la muerte de Enkidu, su amigo, él sale, bueno, hace de todo, busca a una persona que, por ejemplo, ahí le cuenta el tema del diluvio, que es muy parecido a lo de Noé, y se entiende que obviamente los judíos tomarían posteriormente esa historia para el libro judaico y después derivarán en la Biblia cristiana, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, hay una especie de salvedad. Se manifiestan dioses, los dioses son inmortales, eh, los hombres mueren, ¿no? Y existe una posibilidad incluso de inmortalidad que es a través, por ejemplo, de comer una planta. Sin embargo, una serpiente en ese trayecto, en esas aventuras, termina arrebatándole esa posibilidad. Y bueno, Gilgamesh de cierta forma termina un poco conformándose con el legado que puede dejar a través de un buen reinado, ¿no? Y todo lo que puede hacer para con sus ciudadanos, pongamos por caso. También la Odisea toca un poco ese tema. Cuando, por ejemplo, Odiseo llega a la isla de la diosa Calipso y ella le ofrece quedarse con él, le ofrece la vida eterna, le ofrece amor, me imagino que hasta sexo desenfrenado y los mejores orgasmos. Sin embargo, Odiseo mantiene firme su memoria, su corazón, de regresar al pueblo de sus padres, de regresar a ver a su hijo, a estar con su esposa, a pesar de todos los dones y los regalos que esta diosa le daba. Lo planteo esto porque aquí, por ejemplo, hay algo que es llamativo, o por lo menos que es parte o debería ser parte, me parece, del análisis. Que esos dos libros, que son textos muy antiguos y seguramente hay otros que vienen después y también tocarán el tema de la muerte, hay una diferencia con lo que pasa con Unamuno, porque en ambos libros se habla de dioses, se habla de, bueno, el espíritu seguramente se va a otro lugar, que ya no será, digamos, algo material, pero sí existe esa salvedad. El tema es que lo que Unamuno propone es que
¿qué pasa si no existe la nada? ¿No? Entonces, él plantea que básicamente el problema único, verdadero y vital es sobre el destino del individuo. Es decir, ¿qué pasa si no hay nada? Y ahí, obviamente, si es que al morir no hay nada, uno entiende la angustia, la desesperación y hasta el, digamos, querer aceptar, digamos, y mantener una convicción que aparentemente de alguna forma está quebrada. Eh, por momentos uno va leyendo que a Unamuno le pasa esto que, por ejemplo, al personaje de Neo en Matrix, Morfeo lo hace elegir, ¿no? Si quiere la pastilla azul o la pastilla roja. ¿Esto para qué? Bueno, esto para decidir si quiere entender qué es, digamos, la realidad, entender las complicaciones que hay en la vida, en todos esos hilos que de repente la mayoría de mortales no lo ven y capaz nadie lo ve, ¿no es cierto? Y era una especie como que la pastilla roja es salir de la caverna, tomando en cuenta la alegoría de Platón. Y la pastilla azul, bueno, la pastilla azul es básicamente las diversiones, el entretenimiento, la vida que viene y va, el trabajo, los hijos, y bueno, esa rutina que de repente hace olvidarnos de cuestiones como, por ejemplo, el tema de la muerte. Pero el problema con Unamuno es que Unamuno, muy probablemente, como seguramente sucede con muchas personas, es que no elige, no tiene esa opción, como probablemente muchos de los que estamos aquí ahorita no tuvimos esa opción de elegir, simplemente pasó. Tomamos esa píldora roja, capaz sin quererlo, y bueno, nos encontramos ante problemas. Incluso Unamuno dice, uno de los grandes problemas, y está en el primer capítulo, uno de los grandes problemas de la filosofía es poder coincidir las necesidades intelectuales con las afectivas y volitivas. Entonces ahí obviamente se establece un drama cuando uno, por desgracia, ¿no? Toma de esa pastilla roja, aunque no quisiera. Posteriormente, seguramente hablaré de algo que subyace el libro, pero no se toca. Me parece que el tema toca hasta qué punto una persona puede llegar a cuestionar muchas cosas, entre ellos, por ejemplo, Dios, entre ellos lo que pasa después de la muerte, ¿no? Porque hay personas que no llegan a cuestionar eso porque evidentemente desarmaría y desbataría no solamente su estructura eh, moral, sino una estructura hasta de vida, de destino, ¿no? Y probablemente causaría más de una severa angustia. Entonces, este libro me parece que es muy interesante, es muy importante porque aborda temas realmente profundos, ¿no? Que es el tema de la mortalidad inherente a la vida. Y por otra parte, hasta dónde uno va con ciertas convicciones o en todo caso puede elegir ciertas convicciones, porque el caso de Unamuno, él parece que toma aquella pastilla roja, pero parece ciertamente que quiere no haberla consumido, ¿no? Hay una desesperación de no querer haberla consumido. En muchos pasajes se enfrenta contra la razón, a pesar de la inquisición de científicos, de intelectuales modernos, y a pesar, lo más triste y seguramente más angustiante para Unamuno, a pesar de su propia razón. Entonces, bueno, para iniciar, me parecía que esto era importante eh, eh, nombrarlo y decir de repente el contexto por qué el libro tiene esa densidad y puede provocar, digamos, muchos sentimientos, no necesariamente de los más alegres en una persona al momento de leerlo. Miguel de Unamuno y Hugo tiene más de una crisis existencial. Hay el quebrantamiento de su fe. La primera de estas vivencias profundas se da el año 1897. Esto se subraya en el libro que tengo acá, que es Tras las huellas de Unamuno, de don Armando Zubizarreta.
Una manera, Marco Antonio, de alcanzar la inmortalidad, no como es exigida acá por Unamuno, tiene que ver con la obra intelectual o artística. Y él precisamente se manifiesta al respecto, pero para criticar este fenómeno. Porque ocurre que alguien, un intelectual, podría, sintetizándolo, señalar que su mayor deseo giraría en torno a que sus ideas permanezcan en la memoria de las futuras generaciones. Y Unamuno dice que esto no es sincero. Voy a leer simplemente unas cuantas líneas a propósito de aquello. Preguntada a cualquier artista sincero, ¿qué prefiere? ¿Que se hunda su obra y sobreviva su memoria o que hundida esta persista aquella? Y veréis, si es de veras sincero, lo que os dice. En realidad lo que uno buscaría es su inmortalidad, no sus ideas, como cuando alguien dice, no sé quién señaló esto, pero es una buena idea. No, uno quisiera, desde la perspectiva de Unamuno, que lo citen, más allá de que su frase brillante en mayor o menor grado pueda ser evocada. Marco Antonio Río. Bueno, eh, es que yo creo que cabe la pregunta, ¿no? Yo creo que cabe la pregunta en el sentido, ¿en qué medida los seres humanos aspiran a la inmortalidad? ¿No? O sea, y en realidad, en el texto de Unamuno, yo no, la verdad es que a mí me llama mucho la atención y yo esperaba precisamente que este diálogo va a ser interesante. Si bien el título es este y habla de la muerte, a mí no me ha generado sensaciones pesimistas, nada más bien lo que yo he encontrado en el libro es, primero, un estilo literario precioso, ¿no? Un despliegue de erudición magnífico, fascinante. Pues don Miguel agarra y menciona, pero además no usa las normas APA, ¿verdad? Entonces, pero con una enorme familiaridad, o sea, no dice, o sea, no nos menciona como autoridades, no menciona a diferentes autores como autoridades, sino como referencias para ir nutriendo su pensamiento, ¿no? Entonces, y el catálogo es impresionante, por ejemplo, obviamente se nota, se ve que ha trabajado en serio, con seriedad, los grandes filósofos, ¿no? Desde los presocráticos hasta Hegel, digamos. Me parece que hay alguna referencia a Nietzsche incluso, ¿no? Que es, digamos, de los que ya están más cerca de su época. Menciona a los padres de la iglesia también, ¿no? Hace un despliegue de conocimiento de los textos bíblicos, ¿no? Menciona poemas, literatura, menciona al Dante, y menciona muchos poetas ingleses, ¿no? O sea, y pone algunos versos de estos poetas en inglés y luego pone la traducción, cosa que no hacen las citas en latín, porque claro, estamos hablando de 1912, donde normalmente en la escuela se enseñaba latín. Entonces, cualquier persona letrada, cualquier persona estudiada tenía un acceso al latín muy sencillo. Entonces, para esa época, incluir la traducción al latín no sería necesario. Ahora, por supuesto, ahora ya no pasa eso. Entonces, en cierto modo, ya es falta de gentileza de la editorial, del editor, no incorporar las traducciones de las citas en latín, ¿no? Pero, siguiendo con esto, por ejemplo, a mí me ha sorprendido porque por lo menos yo he encontrado que en dos lugares menciona a Agustín Cournot, que fue un matemático francés del siglo XIX. Los economistas lo conocemos por una serie de cosas, pero él la menciona por otro texto, ¿no? Y lo menciona como un hombre de ciencia, como un matemático muy centrado, ¿no? Menciona incluso al famoso juez Wendell Holmes, tiene una cita de él, ¿no? Entonces, pero reitero, o sea, hay una erudición, digamos, en términos de familiaridad maravillosa, o sea, no es un paper moderno, no es un texto científico moderno, ¿no? Que use las formas habituales de citación que se estila hoy, pero es una forma clásica, digamos, una forma clásica, elegante de hacer sus referencias. En algunas las hacen, otras no. En esa época todavía no se destilaba el preciosismo de hoy. Entonces, desde ese punto de vista, hay toda esta cuestión. Entonces, bajo estas dos premisas, ¿no? De que a mí me pareció un texto fascinante en términos estrictamente de redacción literaria, ¿no? Y en segundo lugar, este punto que he destacado, el de este magnífico, maravilloso
despliegue de sana erudición, diría yo, no de pedantesca educación, que es otra cosa, ¿no? Pero por el otro lado, el punto clave no es simplemente la aspiración a la inmortalidad, digamos, como que no quiero morir, ¿no? O sea, aunque está dicho en esas palabras, es la pregunta por el sentido de la vida y por el sentido del universo. ¿Para qué existimos? ¿Por qué existimos? ¿Para qué existimos? ¿Cuál es la razón de ser de que estemos en este mundo? ¿Verdad? Y no es solamente de nosotros, es incluso del universo. O sea, ¿por qué se muere? ¿Por qué existen los perros, los gatos, los árboles? ¿Por qué existe este universo? ¿Para qué existe? ¿Cuál es el propósito de la cuestión? Por supuesto, ya nosotros, en gran parte de nuestra cultura, podríamos decir, bueno, esta cuestión, bueno, él va a ligar el tema lo va a poner esta cuestión de hambre de inmortalidad que tiene que ver en realidad por hambre, por preguntarse por el sentido de la vida, ¿no? De la existencia, lo va a ligar con los temas religiosos. Y aquí hay algo que hay que decir. Es un libro profundamente religioso y teológico este libro de Don Miguel Unamuno. Pero es la religión de Don Miguel, ¿no? No hay que olvidarse, lo ha mencionado Enrique al principio, que la Iglesia Católica es en el índice de los libros prohibidos, porque efectivamente hay un capítulo, me parece que es el cuarto, donde hace una crítica feroz, ¿no? No tanto, digamos, de la doctrina evangélica, tal como está en el Nuevo Testamento, sino, por ejemplo, del desarrollo de la escolástica medieval, ¿no? Aunque trata con respecto a Santo Tomás y a muchos padres de la Iglesia, pero sin embargo, en términos generales, su visión es muy particular. Pero no solamente ataca, digamos, de manera feroz, digamos, ciertos elementos del credo católico, sino también lanza feroces dardos a la tradición evangélica. Por cierto, hablaba yo de la tradición, menciona incluso predicadores, reverendos protestantes, anglicanos también, ¿no? Entonces, ahora bien, si nosotros tenemos en cuenta el tema de fondo que aborda don Miguel, claro, en esta párrafo que ha mencionado Enrique, dicen los artistas. Bueno, la verdad es que yo tengo esa impresión, o sea, los artistas en general aspiran a cierta trascendencia. O sea, ¿por qué una persona escribe un libro? Bueno, algunos de ellos nos van a decir que lo hacen porque no pueden vivir sin escribir, pero, claro, pero la pregunta es, ¿y por qué lo publicas? O sea, una cosa es que escribas porque necesitas escribir, que es una forma para conocerte a ti mismo, todo eso, pero ¿por qué lo publicas? ¿Ah? ¿Por qué tienes que ir al editor? Es porque quieres que otros lo lean, quieres trascender, ¿verdad? Entonces, la gran pregunta es esa: ¿en qué medida, especialmente en el ámbito de la literatura y en el ámbito digamos, de la ciencia, todo eso, no hay esta aspiración a poder trascender, incluso si después de la muerte no hubiera nada para el individuo en sí, ¿no? Que quede la memoria, ¿no? Que quede la memoria, que alguna calle lleve nuestro nombre, ¿no? Y que alguna vez un niño al pasar vea el nombre y diga Perico Pérez. ¿Quién sería Perico Pérez? Y por ahí, motivado por la curiosidad, averigüe, ¿no? Y sepa, era este señor, hizo esto, hizo aquello, etcétera, etcétera. Es más, Unamuno menciona, por ejemplo, el caso de gente que aspira a esta suerte de inmortalidad en la memoria con actos nefandos, o sea, asesinando a alguien, por ejemplo, lo menciona explícitamente, ¿no? Entonces, el tema de fondo es precisamente en qué medida los seres humanos aspiran a la inmortalidad. Para él eso es fundamental, ¿no? Aspiran. Ahora, él escribía a principios del siglo XX. Nosotros ya estamos en el siglo XXI. La pregunta es, ese sentimiento trágico de la vida, esa hambre de inmortalidad ha menguado. Y claro, en los ambientes cientificistas, diría el mismo el doctor Unamuno, probablemente sí. O sea, probablemente hay todo un grupo de gente que ya se ha internalizado, bueno, yo me muero y ahí se acaba todo, ¿no? O sea, seguramente puede haber eso. Pero la pregunta es, ¿y a nivel general pasa eso? Y de hecho, hay un párrafo en el texto de Unamuno, dice: y tan de la entraña del hombre arranca esta necesidad vital de vivir un mundo ilógico, irracional, personal o divino, que cuando no creen en Dios o creen no creer en Él, creen en cualquier diosesillo o cualquiera en un demoniocillo. Claro, y si uno se pone a pensar, ¿no? En el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX,
se hablaba mucho de la secularización, de esta idea del hombre que ha dejado de vivir con Dios, pero al mismo tiempo entraron los cultos orientales, ¿no? Llegados de la India, hay una proliferación, o sea, en esta misma ciudad, si ustedes agarran cualquier calle, van a encontrar por ahí una iglesia con los más diversos nombres, ¿no? O sea, entonces la religiosidad popular, que es precisamente a la que fundamentalmente se refiere Unamuno, está presente. O sea, los intelectuales, probablemente en el ámbito intelectual, pueden decir, no, yo no tengo este problema de esta hambre de inmortalidad, ¿no? Pero el pueblo llano, el ciudadano común, la mujer común, ¿no? Se plantea, ¿para qué yo vivo? ¿No? Y si no tiene la posibilidad de trascender mediante una literatura, bueno, yo soy carnicero, bueno, ¿y por qué estoy en este mundo? Y se va a refugiar en algún culto religioso. O sea, eso sigue presente, ¿no? No podemos desconocer esa realidad a partir de nuestras circunstancias y nuestras ideas personales. Casi un mes después de la muerte de don Miguel de Unamuno y Hugo, Jorge Luis Borges, que lo admiraba e intentó en principio contactarlo intensamente para que leyese hasta su primer libro, Fervor de Buenos Aires, finalizó un texto que se titula Presencia de Miguel de Unamuno. En el último párrafo, a propósito de lo que señalaba Marco Antonio del Río, Borges dice, yo entiendo que Unamuno es el primer escritor de nuestro idioma. Su muerte corporal no es su muerte, su presencia discutidora, gárrula, atormentada, a veces intolerable, está con nosotros. El primer escritor de nuestro idioma, a propósito de lo que se indicaba en relación con las cualidades que tiene su libro, uno puede celebrar partes contundentes, claras, otras no tanto, pero se advierte la preocupación estética, algo que con certeza apreciará también don Einar Rosso. Einar. Me gusta lo que Marco Antonio acaba de decir y complementando lo que también tú dices, Enrique, con la cita de Borges, porque podríamos ponernos tal vez en dos tendencias, ¿no? Tal vez la primera tendencia que este texto despierta, como decía Andrés, no voy a utilizar la palabra tan precisa que utilizó él, pero como que hoy en día si uno lo lee, pues como que no sentiría em, la misma fuerza posiblemente que despertó en su tiempo por el contexto en el cual se está viviendo. Y por el otro lado, creo que en el caso del profesor Marco Antonio, pues está esta propuesta, si me lo deja resumir, de más bien sentirnos agradecidos por vivir, ¿no? Si bien el título del texto de Miguel Unamuno dice del sentimiento trágico de la vida, creo que es también una especie de celebración por la vida. Si bien vamos a fallecer en algún momento, no sabemos cuándo, eso es lo más terrible, yo creo. Lo más particular está que tiene cierta, no cierta, tiene mucha vitalidad el texto de Unamuno, ¿no? Está escrito hermosamente. Hay momentos en donde parece un diálogo, un soliloquio, pero puestas en escena, ¿no? Como una especie de teatro que él mismo empieza a casi como una especie de ironía que va tomando cada parte de el anunciado que hace. Y a mí me parece, por ejemplo, que es bastante interesante que Unamuno reflexione sobre este hombre de carne y hueso, ¿no? Empieza a discutir, entre comillas, con algunos autores. Kant, a Fichte lo despacha muy rápido con la cuestión del yo. Luego está Descartes, Hegel, que ya lo han citado y demás, pero no le interesa a él el sistema filosófico que ellos están estructurando, sino le interesa ese filósofo de carne y hueso, ese filósofo que vive y problematiza a partir, si queremos jalar un poquito, a partir del cuerpo. Decía jalar en el sentido de Merleau-Ponty, que habla sobre el cuerpo. Pero en el caso de Miguel Unamuno es el hombre en sí, la vida misma en sí, que empieza a analizarla, ¿no? Y me gustó mucho, por ejemplo, una frase
que dice Unamuno en el sentido de nos preguntamos por el primer por qué y en el último para qué, ¿no? O sea, ¿por qué estamos aquí? Es, creo, una de las grandes preguntas que nos hacemos. Y al final, cuando ya estamos tal vez to- por lo menos algo conscientes de nuestra vida, pero sabiendo que ya estamos tocando las puertas de la muerte, nos preguntamos, bueno, y para qué? ¿Para qué estuve aquí? ¿No? Y por eso me gusta mucho lo que dice Marco Antonio del Río, en el sentido de que estas personas que no se hacen posiblemente estas preguntas, pues adoptan muy fácilmente una religión. En el caso nuestro, que al final de cuentas, bueno, lo analizamos el libro, pues creo que nos interpela mucho en plantearnos qué tipo de vida queremos tener o qué tipo de vida hemos tenido y qué tipo de vida podríamos construir. Y me gusta mucho, por ejemplo, cuando Andrés citaba el nombre de Soren Kierkegaard, porque Soren Kierkegaard, por ejemplo, plantea tres estadios del hombre o de la humanidad, si quieren ponerlo así. Y el primer estadio, por ejemplo, es el estético, contempla la vida a partir de la belleza de las cosas que está alrededor de él. El segundo estadio, por ejemplo, es el estadio de la ética. Empieza a comprender el mundo a partir de valores, a partir de lo justo, lo injusto, a partir de la moral. Y el último estadio, dice Kierkegaard, es el estadio de la metafísica, es decir, el preguntarse si hay algo más allá que de esta vida. ¿No? Y al final de cuentas es como que las tres etapas de la vida, al final, niño, adulto y persona mayor, ¿no? Persona de la tercera edad. Entonces, creo que Kierkegaard en este caso ha aportado muchísimo, como ya lo señalaba Andrés Canseco, ha aportado muchísimo a Miguel Unamuno en este tipo de reflexiones. Acordémonos también que en estas épocas se empieza a leer Schopenhauer, Nietzsche lo había leído también hace tiempito atrás. Entonces estaba muy impregnado, digamos, de esas reflexiones que estos autores empiezan a realizar, sobre todo desde el punto de vista de la vitalidad, de la vida misma, de la reflexión sobre lo que está aconteciendo y no sobre ese hombre, como dice Miguel Unamuno, de ese hombre abstracto, ideal, de ese hombre filosófico que al final de cuentas no tiene cabida en este mundo, que es al final de carne y hueso, ¿no? O sea, el caso de nosotros, por ejemplo, creo que al hacer estas transmisiones, si es que nos ven y si se sube en YouTube y alguien luego de aquí a 20, 30 o 50 años descubre y busca a Miguel Unamuno y salimos ahí nosotros hablando, pues será algo bastante grato, ¿no? O volvernos a ver de aquí a, qué sé yo, 40 años, cuando yo tenga 70, haciendo las sumas, ¿no? Y decir, wow, mira, hemos dicho esto y hemos reflexionado sobre aquello y demás. Al final de cuentas, creo que las personas que son conscientes de su mortalidad buscan ser inmortales. Y creo que eso es muy latente dentro de lo que Unamuno está reflexionando en este texto. Toca la ronda de algunas complementaciones, entre otras cosas que podrían remarcarse para quienes busquen provecho en las páginas compuestas por Miguel de Unamuno y Pugo. Tal vez, Andrés, se pueda subrayar el ataque que él realiza desde el punto de vista de la defensa de la autenticidad, porque Unamuno, resumiéndolo, se molesta, le parece increíble que alguien pretenda hacer algo distinto de lo que es. Porque claro, uno que quiere perseverar en su vida y cita en más de una ocasión a Baruch Spinoza, uno que quiere perseverar en lo que es y resulta que hay otras personas que van a tratar de ser algo distinto. Lo que busca Unamuno es la inmortalidad de lo que es uno y no, por supuesto, que cambie su esencia con el objetivo de lograr ese mismo propósito. ¿Qué más se puede añadir? A ver, primero sobre lo que decías. A ver, efectivamente, ¿no? Si este ser, si este hombre
en la búsqueda de ese sentido, en la idea de que va a desaparecer y que quiere dejar algo, como bien mencionaba, o que algunos buscarán dejar algo, justamente para no, casi como una especie de equilibrio, casi como una especie de rectificación, aparece esto que dices, ¿no? La valoración de ese individuo auténtico. Porque bien podría pasar, ya saliendo un poco de libros y jugando un poco con con lo que pasa hoy en día, ¿no? Y lo que decía un poco Einar también, o sea, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, ganar más visualizaciones o ganar más contenido y más, podríamos fácilmente perder nuestro estilo y ser otra cosa. Y posiblemente hasta podríamos monetizar mejor. Pero no seríamos nosotros en ese sentido, o sea, perderíamos esa autenticidad que mencionaba Enrique. Y es que ese sentido de lo auténtico no solamente es una imagen que se proyecta, sino es la esencia misma de ese individuo, que también va a desaparecer como tal. Y, claro, y frente a esta postura, frente a o ante esta posibilidad, mejor dicho, queda simplemente eso, o sea, ser uno mismo. Y fíjense que incluso ante esa posibilidad de copiar o de asumir otro tipo de prédicas o demás, el mismo Unamuno menciona más adelante en el libro la idea de que como este escepticismo, concepto que hemos hablado varias veces, tiene un contexto filosófico y es sobre lo que se funda la idea de este sentimiento trágico. Lo dice más adelante. Dice, el escepticismo, la incertidumbre, última posición a la que llega la razón, ejerciendo su análisis sobre sí misma, sobre su propia validez, es el fundamento sobre que la desesperación del sentimiento vital ha de fundar su esperanza. Fíjate, o sea, lo que le queda frente a este hombre, a este ser, frente a toda esta idea trágica que va a mencionar, con los avatares, inclusive de la belleza por vivir, inclusive por lo bueno que pueda haber, tiene que fundarse en esto. O sea, y claro, y uno dice, ¿qué pasa aquí? Ahí está lo que hace rato comentábamos, el choque con la religión, porque nos está diciendo que en vez de lanzarse a un credo, de lanzarse a un conjunto de creencias, arrojarse a una fe, no, lo que vale es el escepticismo. Contrario a lo que de repente nos pasa, ¿no? Y contrario inclusive a las aseveraciones que nosotros hacemos muchas veces a la ligera del prójimo. Decimos, no, ese está mal y por eso se ha ido en la religión. O sea, o pasa, ¿no? Y la gente, a veces, en busca en ejercicio de su libertad, a veces pone, no, estoy muy mal, ¿qué iglesia me recomiendan? Pone así en redes sociales. Entonces, algunos dicen, no necesariamente va por ahí. O sea, vaya por el escepticismo. Ese ejercicio racional puede funcionar, ¿verdad? Es sobre lo que se funda esta idea. Y claro, aquí podemos encontrar un ejercicio racional más cercano. De repente el primero que nos viene a nosotros es, ok, cuando perdemos a alguien, cuando sufrimos la tragedia de que alguien se va, pues, okay, eso es lo normal. No es bonito, no es que no voy a llorar, pero es racionalmente lo que debo aceptar. Es el ciclo de la vida, dice, siguiendo la palabra del reino, pero no, es la realidad de este mundo. Y eso es, o sea, y claro, el impulso de arrojarse a una creencia, a una fe, no les cierra a Unamuno. Por eso, y mencionaba también Enrique hace rato ese tema de las crisis existenciales, claro, porque uno pensaría que es lo contrario, ¿no? En el capítulo 4, por ejemplo, habla específicamente acerca del catolicismo. Entonces, esta idea también cierra con lo que se venía viendo hace rato, con lo que se venía diciendo hace rato. No hay este escepticismo justamente por su esencia, por la búsqueda de la razón, no está completo si es el reflejo del otro. Si es una simple copia de lo que es el otro en busca no solo de reconocimiento, sino de consuelo. Y volvemos a lo que habíamos dicho antes, o sea, ese hombre de carne y hueso del primer capítulo va a lidiar con estas penas, va a lidiar con estas contradicciones, va a transitar por los caminos de este escepticismo para buscarse y para encontrar. No, y claro, y es una cosa que también nos deja no solamente estos capítulos, sino el libro como tal. O sea, dice, ok, no es fácil. O sea, si te dicen, aquí hay la receta, aquí hay la prédica, aquí hay las oraciones, no va por ese lado. Que puede hallarte un consuelo al mismo Unamuno durante su vida, sí, claro, pero que eso te salve de eso, no va a haber. Y claro, y en ese sentido es un ejercicio filosófico muy válido. Entonces, me gusta a mí esa parte, la que leí hace rato, porque relaciona esta idea del escepticismo, de la duda y demás,
pero no como una idea de que se abandona y que más bien te deja varado en la nada, sino de que no, aquí está. Aquí viene la razón de poder entender este sentimiento trágico y quizás así poderle encontrar un poquito más la vuelta. En cuanto a esta reflexión que involucra a la filosofía con la religión, Mario, seguramente recordarás, al igual que nuestros compañeros, que Unamuno toma en cuenta las vivencias de Pablo, evoca cuando estuvo hablando con los estoicos y epicúreos, subrayando cómo estos filósofos le prestaban atención porque les parecía llamativo el discurso que daba a conocer ese religioso, ya portaestandarte del cristianismo. Pero la situación cambiaba, toda esa tolerancia era hasta cierto punto objeto de una decadencia cuando hablaba de la resurrección, porque eso sí que ya no concordaba con el ánimo de curiosidad. Quiere decir que cuando comenzaba a decir, pero una vez que alguien muera podrá resucitar, a ella no le prestaban atención, porque no se trata, al menos en ese caso, de un tema que justificase sus atenciones por resultar inverosímil, aunque también podríamos conjeturar que ya no se le brindaba el mismo tipo de atención porque sería un tema complejo. Quizá en el fondo no querían tocar el gran asunto de la muerte, o probablemente le resultara algo ya zanjado y que no admitía ninguna otra consideración. Peor todavía, ese camino que se les estaba ofreciendo, que era volver a la vida después de haber muerto. ¿Qué más se puede añadir sobre este libro, Mario? Bueno, este, primero que por lo menos aquí creo que hay dos visiones, no sé si diferentes, pero un poco distantes, donde se ha apreciado, digamos, más la parte artística, que yo también coincido, pero incluso se lo ve como, no sé, como que él estuviera agradecido por su existencia, y yo más bien he leído y siento todo lo contrario, ¿no? Es un libro que evidentemente trata de parece un desahogo de miedo, de temor, de desesperación, y lo dice claramente, o sea, no se lo está inventando, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta parte dice, queremos bulto y no sombra de inmortalidad. Materialismo, materialismo decís, sin duda, pero es que nuestro espíritu es también alguna especie de materia o no es nada. Tiemblo ante la idea de tener que desgarrarme de mi carne. Tiemblo más aún ante la idea de tener que desgarrarme de todo lo sensible y material, de toda sustancia. Es decir, el hombre está realmente angustiado, ¿no? No está en función de un agradecimiento. El tipo quiere vivir y quiere vivir con la mayoría de sus facultades, ¿no? Y me parece que alguien que a través de la ciencia y de la razón, de repente especula, ¿qué pasa si no hay nada al otro lado? ¿No? Evidentemente, aquello puede traducirse en angustias tan fuertes como la que aquí, por ejemplo, en ese breve párrafo, por ejemplo, plantea. Con respecto, por ejemplo, a lo que decía un poco Enrique, Unamuno, perdón, desprecia al epicureísmo, ¿no? Porque el epicureísmo plantea, ¿no?, que una vez acabada la existencia material, también terminaría la existencia, otro tipo de existencia, la memoria y todo, porque todo es parte de esa desintegración, ¿no? Si el cuerpo, el alma también se atomiza y por ende moriría. Y eso lo plantea Lucrecio en De Rerum Natura. Entonces él tiene ese desprecio. Y él, por ejemplo, en algunos momentos, cuando menciona a Pablo, habla de una frase de Pablo, ¿no? Donde Pablo, si valora a Dios, valora por esa garantía, esa esperanza de inmortalidad, de resurrección, ¿no? Es decir, la gente se apega al catolicismo no por la parafernalia de que existe un Dios, de que está ahí, que nos crea, sino porque Él nos brinda protección y nos da la garantía de resurrección, ¿no? Entonces, si probablemente, y creo que Unamuno también lo plantea, si probablemente no hubiera esa garantía de resurrección, eso de otra existencia más allá, el cristianismo capaz no hubiera funcionado. Y seguramente muchas religiones
sin esa esperanza, esa garantía de algo posterior, tampoco hubieran funcionado. Entonces, las religiones nos dan eso, esa garantía. Obviamente Unamuno es un hombre que, como decía inicialmente, come una pastilla sin que alguien le dé a escoger como a Neo en Matrix. Y parece que ya no quiere, como si no hubiera querido comer eso. Entonces él decide a partir de su convicción, decide a partir de sus sentimientos, decide ir por Dios, decide también otro tipo de trascendencia, ¿no? Pero el tipo por lo menos para mí, está completamente angustiado, está desesperado, está con un caos interno en las charlas, en el soliloquio, perdón, que él tiene en la obra. Entonces, este, obviamente, de cierta manera, en algunos pasajes pareciera que siente cierta gratitud y todo, pero él es claro, él quiere inmortalidad de bulto, o por lo menos que su existencia de alguna forma se siga manteniendo en la mayor de sus facultades, ¿no? Por otra parte, hay aquí, que me parece igual interesante, eh, que dice lo siguiente. Dice, no es en rigor que la razón nos lleve al escepticismo absoluto. No, la razón no me lleva ni puede llevarme a dudar de que exista. A donde la razón me lleva es al escepticismo vital. Mejor aún, a la negación vital. No ya a dudar, sino a negar que mi conciencia sobreviva a mi muerte. El escepticismo vital viene del choque entre la razón y el deseo. Y de este choque, de este abrazo entre la desesperación y el escepticismo, nace la santa, la dulce, la salvadora incertidumbre, nuestro supremo consuelo, ¿no? Es decir, queda esa incertidumbre, es decir, no hay una negación porque la realidad es que no sabemos nada que hay al otro lado, ¿no? Y él no decide por la razón, decide por lo que siente, por lo que desea y por lo que quiere, ¿no? Por eso es que me parece que hay otra cosa, hay otro trasfondo de este libro. ¿Hasta dónde yo me cuestiono? ¿Hasta dónde cuestiono la existencia? ¿Hasta dónde cuestiono la realidad? ¿Hasta dónde cuestiono lo que mis padres me enseñan, lo que mi profesor me enseña, lo que me enseñan, lo que están escuchando ahorita las personas que nos oyen? ¿Hasta dónde yo cuestiono? ¿Hasta dónde voy a llegar? ¿No? Porque cuestionar y cuestionarlo todo a veces significa destruirse y hasta aniquilarse para volver a construirse, ¿no? Entonces, el texto es de una profundidad extraordinaria, por lo menos para mí, y la angustia y la desesperación es bastante clara a lo largo del texto, ¿no? Hay que destacar que esta obra cuenta con 11 capítulos y una magnífica conclusión. Cuando concluye, finaliza el sexto capítulo, sin embargo, remarca esto en torno a lo que indicaba Mario Mercado, que habría finalizado ya la crítica demoledora, el tono pesimista, si podemos considerarlo así, mayor, finalizaría hasta ahí. Y si ustedes notan, cuando comienza uno a leer a partir del capítulo séptimo, ya se trata de buscar una respuesta a la gran cuestión que merece las atenciones de Miguel de Unamuno y Hugo. Concluyendo ese sexto capítulo, es donde él mismo dice, y hechas estas consideraciones que son a modo de resumen práctico de la crítica desarrollada en los 6 primeros capítulos de este tratado, una manera de dejar asentada la posición práctica a que la tal crítica puede llevar al que no quiere renunciar a la vida y no quiere tampoco renunciar a la razón. Y tiene que vivir y obrar entre esas dos muelas contrarias que nos trituran el alma. Ya sabe el lector que en adelante, anuncia Unamuno, me siga, que voy a llevarle a un campo de fantasías no desprovistas de razón, pues sin ella nada subsiste, pero fundadas en sentimiento. Él lo que anuncia es una tentativa de conciliación, aunque nunca será del todo satisfactoria, pues la cuestión central permanecerá acompañándolo y no únicamente con este volumen. Entre otras cosas, destacará la importancia del amor. El amor será la medicina contra la muerte, es una de sus expresiones.
Por supuesto que habrá igualmente otro tipo de observaciones que se puedan realizar. Marco Antonio del Río, a un apunte más en cuanto a estos temas diversos, allende lo que nos vaya a comentar Marco Antonio, no hemos considerado algo que ha sido observado de forma clara, quizá notable por Miguel de Unamuno en cuanto al catolicismo y la religión, porque como recordará Marco Antonio, Unamuno cuestiona el hecho de que la fe en un momento determinado se haya querido volver racional, porque ahí nos encontraríamos frente a un fenómeno que habría desencadenado una serie de consecuencias negativas. La fe tendría que haberse quedado como fe, pero no haber desencadenado el deseo de volverse racional, de tratar de racionalizar algo que en esencia no concordaría con esa naturaleza. Ahora sí, Marco Antonio. A ver, voy a agarrar dos cuestiones, ¿no? Fíjense, sabemos que vamos a morir, pero no sabemos cuándo. O sea, la muerte es un hecho seguro, pero de fecha incierta. La pregunta, entonces, ahora, esta cuestión de que no sabemos cuándo vamos a morir, sabemos que vamos a morir con certeza, pero no sabemos cuándo. ¿Sería mejor si supiéramos? O sea, la pregunta es, por decir, si al nacer, como las cajas en los supermercados, tuviéramos en algún lugar una grabadura que dijera la fecha de defunción, ¿no? La fecha de vencimiento. ¿Sería algo bueno o malo? O sea, ¿cómo lo tomaríamos? ¿No? ¿Cómo lo tomaríamos si supiéramos la fecha en la que vamos a morir? ¿No? Ahora, ahí, por ejemplo, las experiencias, digamos, las anécdotas, las historias que se tejen en cuanto a la gente que es condenada a muerte, o sea, estas personas que en este caso por una sentencia judicial saben en qué fecha lo van a meter, son relatos terribles. O sea, hay excepciones, ¿no? De algunos condenados que van, digamos, con tranquilidad, digamos, a ese encuentro final, pero digamos que los otros, la mayoría son desgarradores, o sea, entran en estado de pánico, se desesperan, algunos se desmayan, ¿no? Entonces, más bien parecería que no saber cuándo vamos a morir es una suerte de bendición. Ahora, esta reflexión, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver precisamente con lo que mencionaban hace unos minutos, y es algo que tiene que ver también con la herencia filosófica con la que trabaja Unamuno. Es evidente en el texto la influencia de Kierkegaard, ¿no? Donde en realidad, en general, las citas son como de alguien que le dice cosas inteligentes, no hay, digamos, una actitud de crítica a los textos de Kierkegaard, cosa que no ocurre con los otros filósofos. Y lo otro que se nota en el texto es la influencia de Kant, ¿no? O sea, la influencia kantiana, ¿no? Y claro, no hay que olvidarse que Kant, en la crítica de la razón pura, lo que va a demostrar al tratar conceptualmente, ¿no?, los fundamentos del conocimiento científico, establece que la metafísica no puede fundarse como una ciencia como la física o como las matemáticas, ¿no? O sea, de hecho, no es una ciencia. Entonces, en realidad lo que Unamuno toma ese argumento y va a decir, no, la mera razón, ¿no?, el conocimiento de la razón, la racionalidad, la razón pura, es incapaz de decirnos si existe la inmortalidad del alma, si existe Dios. Ahora, ahí es donde, hasta ahí acompaña Kant, pero luego se va a separar, porque no acepta el razonamiento kantiano que deriva digamos, de la cuestión de la razón práctica, de la cuestión moral, ¿no? Deriva como un postulado la necesidad de la existencia de Dios y de la existencia y la inmortalidad del alma. No va a ir por ahí, ¿no? Pero al mismo tiempo, entonces, el detalle está que desde el punto de vista de la razón no se puede ni demostrar a Dios, ni demostrar la inmortalidad del alma, pero, y ahí viene precisamente lo que mencionaba Enrique, durante la filosofía griega, ¿no?, Platón, peor todavía, más marcado el neoplatonismo de Plotino y todos estos autores, y luego la escolástica medieval, van a tratar digamos, capturar a Dios dentro de la razón, ¿no? Y claro, Unamuno tiene unas expresiones muy felices que dice que ese es cuando se racionaliza a Dios, lo que se tiene es una idea de Dios, no a Dios, no al ser, sino
la idea, ¿no? Lo que la filosofía escolástica, lo que la teología natural, si se quiere, tiene, es una idea de Dios, no a Dios mismo, ¿no? Entonces, ahora, ahí es donde precisamente entra el sentimiento, ¿no?, de esta hambre de inmortalidad. El hombre, no solo el hombre, los seres en general, ¿no?, los seres vivos de manera más contundente, digamos, aspiran a seguir, ¿no?, aspiran a continuar, ¿no?, aspiran a sobrevivir cuando tienen hambre, pues si no se dejarían morir de hambre, y aspiran a la continuidad en el tiempo por medio de la reproducción, ¿no? Entonces, él ve estos datos, digamos, él lo ve esto como datos de la naturaleza, o sea, no es simplemente un amuno que no quiere morirse, no, lo ve en la naturaleza, ¿no? La pasión de los sexos en el ánimo reproductivo es un poco eso también, ¿no? Entonces, ahora, el detalle interesante, y ahí es precisamente donde Enrique apuntó muy bien ya la segunda parte del libro, donde Unamuno hace una construcción soberbia, en mi opinión, ¿no?, en mi entender, de que precisamente este hecho de que no se puede demostrar ni a Dios ni a la inmortalidad del alma a partir de la razón, de la ciencia, si ustedes quieren, en realidad genera una tensión en el ser humano que tiene que ver con el ser humano como ser vivo, ¿no? Como lo que hemos dicho, el hombre como hombre, digamos, ¿no?, entendiendo hombre en el sentido genérico. Entonces, va a desarrollar toda una construcción conceptual de esta tensión entre que no sabemos si hay Dios o no hay Dios, o si hay la inmortalidad del alma o no. Pero lo interesante es que a partir de ahí empieza un andar, digamos, un andar filosófico y teológico, donde va diciendo un montón de cosas que a una persona que tenga alguna formación en teología lo dejan, cuando lo lee por primera vez, lo dejan frío, digamos, ¿qué está diciendo este señor? Cuando dice que construimos a Dios y que Dios se construye en nosotros, ¿no? Cuando dice el Dios en el que piensas, ese es el Dios que existe para ti. O sea, entonces, o sea, sugiere, ¿no? Sugiere que de alguna manera nosotros, en la medida en que tenemos esta aspiración a la inmortalidad, y no solo nosotros, sino que él cree que el universo tiene esta aspiración, va desarrollando una conciencia, y tal vez probablemente hay cierta influencia hegeliana, ¿no? Hay una conciencia que se va desarrollando y esa conciencia es Dios. O sea, entonces aparece, la figura de Dios no aparece, digamos, como una cosa desgajada de lo que piensan y lo que fundamentalmente sienten y desean los seres humanos. Pero ese Dios también se realiza en los seres humanos. Entonces, a partir de estas premisas, va a empezar a construir toda una relación entre la fe, la esperanza, el amor, va a fundamentar, digamos, cómo es precisamente a partir de estos elementos, digamos, de una tradicional doctrina cristiana, ¿no? Pero lo va a fundamentar. Y finalmente, católico al final, ¿no? Pues va a tomar como un dato de la historia el nacimiento de Jesús, la muerte en la cruz, la resurrección, no pone en duda la resurrección de la cruz, y todos estos elementos a él le permiten precisamente configurar una teología. Pero el detalle que a mí me parece interesante es ese, o sea, no hay certeza de la inmortalidad del alma, no hay certeza de Dios, ¿no? No, la razón nos lo impide, o sea, el pensamiento racional nos cierra esa posibilidad, pero nos queda la aspiración. Pero lo interesante, reitero, es que a partir de esa duda, digamos, esta suerte de dudas sobre estas cosas, como el ser humano y la naturaleza quiere seguir viviendo, se va a construir un sistema donde se va a generar una interacción entre la conciencia humana y la divinidad, pero de ida y de vuelta, ¿no? Entonces, daría la impresión, seguramente en algún momento, que está hablando de cierto tipo de panteísmo, pero tampoco lo rechaza completamente. No es panteísmo, no es teísmo, es, por decirlo así, el cristianismo de Don Miguel de Unamuno, una cosa muy particular y que vale la pena estudiar y profundizar, ¿no? Don Miguel de Unamuno y Hugo sostenía que no era correcto indicar que el hombre era un animal racional, no bastaba con eso. Escribió: más veces he visto razonar a un gato que no reír o llorar. Y como Einar Rosso es amante de los gatos, también vamos a escuchar qué es lo que tiene él para complementar en esta otra ronda. Einar. Esa es la única parte que no puedo criticarle a Unamuno, que los gatos sí reflexionan. Los perros no.
ahí me voy contra todos los que aman a los perros. Los perros me parecen que son más instintivos, primitivos. Martha Nussbaum, por ejemplo, hace un hermoso retrato sobre los canes, por ejemplo, cuando los griegos odiaban a los perros porque al final de cuentas se comían, por ejemplo, a muchas personas dentro de la antigua Grecia, ¿no? Entonces hay que rescatar a los gatos, eso Igual, siempre. igual, igual un disclaimer ahí, ¿no? Ojo, ¿no? Porque Asimov mencionaba que más bien los gatos se dejan caer en el sopor. Cuando dejas un gato en una habitación, se duerme y se deja caer. En cambio, el perro olfatea, busca hasta el final. Así que los gatos pierden en la curiosidad frente a la superioridad de los perros. No, pues Solamente es por que eso. ya conocen el mundo, ¿para qué quieren conocer más? No, pero creo que hay que recoger. Bueno, sirve el disclaimer de Andrés. Creo que hay que recoger mucho lo que dice Mario Mercado en esta postura que toma Miguel Unamuno. A mí me cavilaban algunas ideas en relación a lo que él manifestaba como que por medio de las citas que nos ha leído, pues como que Miguel Unamuno tendría una tendencia bastante férrea de quejarse de esa vida, ¿no? Al final de cuentas, él quiere seguir viviendo. Y sí, creo que es una primera conclusión que podríamos llegar de esa queja, por ejemplo, que tiene Miguel de Unamuno frente a la vida. Pero creo que la otra conclusión también que se puede sacar por parte de Unamuno es esa visión de ama la vida, ¿no? O sea, mira que yo ahorita estoy de manera desesperada quejándome por la vida que tal vez posiblemente pierda. ¿Y tú qué haces, digamos? ¿No? Tú que me estás leyendo ahorita, no sé, yo a mis 34 años leyéndolo a Unamuno y él con una vida ya recorrida. ¿Y tú qué haces frente a esta vida? Que al final de cuentas todos nos vamos a morir, ¿no? O sea, esa es la gran premisa que tiene. Pero por otro lado, si bien el estilo literario que hemos rescatado todos nosotros es bastante satisfactorio poderlo leer, creo que tampoco hemos manifestado de la parte asistemática que tiene Miguel de Unamuno. Si bien esa belleza literaria nos puede confundir, creo que hay mucha imprecisiones, ¿no? Porque parecen pequeños aforismos y pequeños aforismos y pequeños aforismos que se van creando alrededor de un tema. Y además aforismos que van como un soliloquio, por eso hay también tantos signos de exclamación, como si fuera alguien que estuviera o quejándose o dando una celebración, así al estilo de Zaratustra. Y creo que podemos analizar estas dos visiones que yo señalaba al principio y Mario también lo señalaba después. En relación a la biografía de Unamuno, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en el texto que yo tengo, de editorial Biblioteca Nueva, Clásicos del Pensamiento, hay una introducción muy interesante que hace Antonio M. López Molina, que habla, por ejemplo, un poquito sobre su vida de Unamuno y dice, del 21 al 22 de marzo de 1897, Unamuno sufre una fuerte crisis cardíaca en la que cree estar al borde de la muerte y que es necesario interpretar como una desesperada crisis religiosa, producida en parte por los problemas familiares que estaba viviendo y también por su propia angustia vital ante la imposibilidad de encontrar consuelo en una experiencia religiosa satisfactoria. O sea, es el primer encuentro con la muerte que tiene, ¿no? Y posteriormente, claro, estas reflexiones unamianas de Unamuno en plena crisis religiosa, creo que reflejan eso que dice al final de cuentas Mario Mercado, esa queja ante la vida porque no hay algo que nos pueda sostener frente a la muerte. Y evidentemente, luego de estas reflexiones de Unamuno que va a hacer, pues se publica un diario íntimo que es publicado póstumamente en 1970 con este tipo de reflexiones. Entonces creo que ese soliloquio, como muy bien también lo decía Mario, pues va en relación a esto, a este soliloquio donde él mismo se está reflexionando su propia vida. Y claro, en algunos pasajes vamos a llegar a esta primera conclusión que señalaba Mario de tener una actitud, pues, pesimista, si queremos ponerle en ese término, sobre la vida, ¿no? Al final de cuentas vamos a fallecer y él se va haciendo como una especie de queja y nada de consuelo. Pero la otra conclusión que podríamos sacar frente a los textos que también está acá,
es el de celebrar la vida. O sea, yo creo que no debemos quedarnos con el mensaje desesperanzador de, ok, vamos a morir, bueno, ni modo, quejémonos de la vida porque no hemos decidido vivirla, pero ahí va lo contrario. No hemos decidido vivirla, pero podemos aprovechar la vida que tenemos. ¿Cómo? Pues viviéndola mejor, viviéndola de la mejor forma posible, aprovechando todas las cosas que podemos tener, leyendo, buscando la inmortalidad, aprendiendo, siendo filósofos, ¿no? Como lo dice Miguel Unamuno, y no así como aquellos que solamente reflexionan sobre otras causas y reflexionan sobre causas muy, muy alejadas. Entonces creo que son dos posibles conclusiones, dependiendo de cómo estemos también tomándole el libro y tomándole la palabra a Unamuno que podemos sacar esta noche. Por supuesto que uno tendría que remarcar que Unamuno amaba la vida tanto que deseaba seguir viviendo. La muerte se convertía en un problema porque él procuraba dilatar más su existencia. Y en cuanto al tema de la composición de este volumen, que fue finalizado el año 1912, apareciendo luego en 1913, en la conclusión del tomo Unamuno aclara, han ido saliendo de mis manos a la imprenta en una casi improvisación sobre notas recogidas durante años, saluda las páginas, sin haber tenido presente al escribir cada ensayo los que le precedieron, fue construyendo este libro con el paso del tiempo, pero todos los que han leído este libro lo habrán notado que cada capítulo finaliza con un enlace al siguiente capítulo. Menciona una palabra, indica de qué vamos a tratar y vamos a ver lo siguiente porque más allá de que hubiese escrito partes o fragmentos de manera independiente, ha relacionado todas esas composiciones y lo presenta como un tratado. Es el término que usa para dar a conocer esta obra. En la última parte de nuestra conversación, ya llegando al final, como suele pasar, yo voy a pedir a mis compañeros de la noche que tomen algún fragmento de la obra del sentimiento trágico a la vida. Mientras que aquello sucede, leeré lo que yo creería que en este caso resulta oportuno remarcar, al margen de todo lo que ya fue expuesto en todos estos minutos. Dice acá Unamuno, y sin embargo, porque a Unamuno se lo relaciona con el irracionalismo. Y acá habla de la razón, formula crítica, pero también existen elementos que tienen un tono positivo. Decía, y sin embargo, necesitamos de la lógica, de este poder terrible para transmitir pensamientos y percepciones y hasta para pensar y percibir, porque pensamos con palabras, percibimos con formas. Pensar es hablar uno consigo mismo y el habla es social y sociales son el pensamiento y la lógica, pero ¿no tienen acaso un contenido, una materia individual, intransmisible e introductible y no está aquí su fuerza? De modo que, al margen de las otras críticas, está igualmente este apunte que tiene que ver con la lógica y su evidente utilidad, ¿por qué no necesidad en nuestra vida? Seguimos con Andrés Canseco. Sí, hay un par de cosas. Antes, quiero aprovechar porque aquí en esta edición de los ensayos de Unamuno, esta edición de Aguilar, que viene en dos tomos, lo muestro más allá de cualquier cosa, porque aquí hay dos fotografías, una de un Unamuno de 19 años y una meses antes de morir, casi como batizando un poco de lo que hemos venido hablando en estos minutos. Y antes de leer, quiero hacer una pequeña precisión, no precisión, un pequeño comentario, porque Enrique hablaba de la conclusión, y la conclusión justamente tiene como título Don Quijote en la tragicomedia europea contemporánea. Unamuno no se puede despegar de esa, de esa figura que representa el Quijote para tantos autores. Lo mismo pasaba con Ortega y Gasset y sus investigaciones del Quijote, ¿no? Y aquí hay algo que menciona justamente sobre el Quijote, porque eh, reflexiona previamente sobre este espíritu no tan científico que tuviesen los españoles.
Y él responda que no tenemos espíritu científico y que si tenemos algún espíritu, dice. Y se sabe si el que tenemos es o no compatible con este otro. Más al decir que inventen ellos, no quise decir que hayamos de contentarnos con un papel pasivo. No. Ellos a la ciencia de que nos aprovecharemos, nosotros a lo nuestro. No basta defenderse, hay que atacar. Pero atacar continuo y cautela. La razón ha de ser nuestra arma. Lo es hasta del loco. Nuestro loco sublime, nuestro modelo, Don Quijote, después que destrozó de 2 cuchilladas aquella a modo de media celada que encajó con el morrión. Entonces, está esta figura de Don Quijote y lo tomaba también porque viendo este otro, en estos ensayos, no es el único caso. Tiene otro libro que se llama justamente Vida de Don Quijote y Sancho. Y vuelve a hablar de Don Quijote y su locura. Rapidito lo menciono, dice, no inicia el libro diciendo, nada sabemos del nacimiento de Don Quijote, nada de su infancia y su juventud, ni de cómo se fraguara el ánimo del caballero de la fe, del que nos hace con su locura cuerdos, del que nos hace con su locura cuerdos. Entonces, lo menciono más allá de nuestro aprecio por el Quijote, porque como otros autores le ha encontrado este giro filosófico, no solamente en este que acabo de leer, sino también en nuestro libro de esta noche, del sentimiento trágico de la vida, como una figura que con su locura, a pesar de eso, nos hace cuerdos, o sea, nos muestra ese lado loco para decirnos, ok, por este lado no es, la razón está acá, entonces tiene su utilidad y es bueno para nosotros. Así que esos son los fragmentos que elijo ahora. Bueno, seguimos con Mario Mercado. Bien, yo voy a leer un pequeño fragmento que él cita a Horacio Walpole. Dice, Horacio Walpole, que la vida es una tragedia para los que sienten y una comedia para los que piensan. Pues bien, si hemos de acabar trágicamente, nosotros, portugueses, que sentimos, prefiramos con mucho ese destino terrible pero noble, a aquel que le está reservado y tal vez en un futuro no muy remoto, a Inglaterra que piensa y calcula, el cual destino es el de acabar miserable y cómicamente. Aquí, evidentemente, hay dos cuestiones, me parece. La primera que este, Unamuno, sin querer tomar la pastilla roja, se da cuenta que es algo que no desea y quiere y se apropia del azul, busca el azul. Entonces, me parece que elige la tragedia, la épica, el sentir su convicción sobre su razón, ¿no es cierto? Obviamente, es muy probable que esto también esté ligado a este nacionalismo español, que podríamos decir que no es ni siquiera nacionalismo, pero sí una especie de patriotismo, le conmueve, ¿no? Lo que es España, ese espíritu melancólico, a diferencia, por ejemplo, de Ortega y Gasset, que es mucho más occidental, mucho más europeo, él es mucho más español en sus expresiones, pero lo interesante de esto es que independientemente si uno esté de acuerdo con él o no, en esta épica trágica, sentimental que él ha decidido, me parece que igual para el que razona y que puede haber algunas cosas cómicas, él también plantea una cita que dice, si tenemos que vivir y a pesar de que es incertidumbre, lo que siga la muerte sea la nada, bueno, vivamos de la mejor forma, ¿no? Haciendo que la muerte sea de las cosas más injustas. Entonces, me parece que es algo que cita Dolina también, que está planteado en este texto, y me parece que eso es muy importante para todas personas que hoy podría, digamos, quedarse con algún sabor un poco amargo, angustioso, y que al fin de cuentas, como decía Ina Rosso, uno puede también sacar esa maravillosa conclusión de ese enorme texto, ¿no? Hay que ser destituidos de la vida, que es el verbo que usa también Unamuno, ¿no? Él no va a renunciar a la vida, lo van a destituir de la vida, a su pesar. Marco Antonio. Quiero aprovechar estos últimos minutos para referirme un poquito a la teología de Unamuno que desarrolla en este libro. El primer elemento que es interesante es que él ve en el proceso, digamos, histórico de evolución de las sociedades el proceso de construcción de la divinidad, o sea, de Dios, ¿no? Y él dice que en su origen, ¿no? El Dios
era la idea de Dios, ¿no? Tiene que ver con la monarquía, con el monoteísmo y con el monocultismo, ¿no? Y con esto, ¿qué es lo que...? Y claro, ahí viene la idea, por ejemplo, que se ve muy bien en los textos, en la mitología, ¿no? De Dios, el Dios supremo, como un monarca, ¿no? Zeus, digamos, en el Olimpo, o el mismo Dios de los judíos, Yahvé, que es Dios, Jehová, o Yahvé, Dios de los ejércitos, ¿no? Que además que tiene pasiones, ¿no? Yahvé se enoja, se arrabia, ¿no? Muestra preferencia por uno, los dioses griegos son muy humanos, y ahí viene un detalle también interesante de esta insistencia en la inmortalidad. Los dioses griegos son muy humanos, pero son inmortales. Lo que los distingue es la inmortalidad, ¿no? Entonces, claro, él observa que hay una relación, digamos, en la idea en la evolución de la idea de Dios entre monarquía que deriva hacia el monoteísmo, ¿no? Cuando ya uno de los dioses se convierte en Dios supremo y termina haciendo desaparecer del horizonte a todos los demás. Y también en la idea del monocultismo, que es la idea de un solo culto, ¿no? Que también aparece en la religión hebrea, ¿no? En la idea de un Dios celoso de que se da culto a él, ¿no? En el Antiguo Testamento no está marcado, por lo menos en el Antiguo Testamento no está marcado tanto la idea del monoteísmo, sino fundamentalmente la idea del Dios del pueblo de Israel, ¿no? Y lo que lo pone loco, digamos así, a Yahvé, es que los israelitas le rindan culto a los otros dioses, ¿no? Pero que él tiene un pacto y ha decidido que ese pueblo es suyo y a él es al que deben adorar, ¿no? Entonces, hay un Dios celoso ahí, ¿no? Pero claro, entonces, la idea del monocultismo, ¿no? O sea, el culto a ese único Dios, ¿no? Entonces, ahora bien, cuando Unamuno lo explica, cuando llega, digamos, la racionalización de la fe, de la religión que se hace desde el siglo II, más o menos, por los primeros padres de la Iglesia y luego en la Edad Media, claro, la figura que va a emerger es la idea del Dios Padre, ¿no? Pero, ¿y dónde está lo femenino? ¿No? Entonces, él hace unas reflexiones muy interesantes que termina permitiendo entender la insurgencia del culto mariano. Claro, los griegos no tenían ese problema porque como eran politeístas, en la divinidad tenían los dioses varones y los dioses mujeres, además sexualmente muy activos, digamos, ¿no? Pero claro, cuando ya se evoluciona hacia el monoteísmo, ¿dónde queda lo femenino? Entonces, en el culto cristiano, ahí aparece surge, digamos, el culto a María, ¿no? Incluso utiliza la palabra mariolatría, digamos, ¿no? El culto a María, ¿no? Pero la otra línea de fuga, que se lo explica muy bien, es la idea de que el ser se constituye a sí mismo por medio de la relación con el otro. Entonces, un Dios estrictamente único sería una cosa incomprensible, o sea, no expresaría la riqueza de la vida. Entonces, la doctrina de la Trinidad, ¿no? Donde aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de alguna manera, ¿no? Genera, ¿no? Digamos, este monoteísmo, digamos, que casi es politeísmo, pero que no es, porque hay toda una justificación que los teólogos cristianos han desarrollado, pues de alguna manera pone la idea de una diversidad donde el Padre puede hablar con el Hijo, ¿no? Donde el fenómeno comunicativo dentro de la divinidad se genera. Y finalmente, para no hacerlo muy largo, quiero leer un pequeño párrafo precisamente que tiene que ver con lo que mencionábamos antes, ¿no? Dice, ese en que crees, lector, ese es tu Dios, el que ha vivido contigo, en ti y nació contigo, y que fue niño cuando tú eras niño, y fue haciéndose hombre según tú te hacías hombre, y que se te disipa cuando te disipas, y que es tu principio de continuidad en la vida espiritual, porque porque es el principio de solidaridad entre los hombres todos y en cada hombre, y de los hombres con el universo, y que es como tú persona. Y si crees en Dios, Dios cree en ti, y creyendo en ti, te crea de continuo, porque tú no eres, perdón, en el fondo, sino la idea que de ti tiene Dios, pero una idea viva, como de Dios vivo y consciente de sí, como de Dios conciencia, y fuera de lo que crees en la sociedad no eres nada. Esta idea de una imbricación entre el individuo y el Dios que se construyen simultáneamente, me parece
muy herética, digamos, por eso lo pusieron en el índice, sospecho, por algunos de estos párrafos, pero muy sugestiva, ¿no? Muchas gracias, Marco Antonio. Y finalmente, la lectura de Einar Rosso. Sí, gracias Enrique. Antes de la lectura, Diego Arredondo en los mensajes nos manda saludos. Miller Efren Añasco Romero desde Ecuador también nos manifiesta que nos sigue asiduamente y nos pide dos cosillas. Uno, que informemos qué ediciones tenemos. Eh, Andrés Canseco, por ejemplo, si no estoy mal, tiene Aguilar. Mario Mercado y Enrique ahí están mostrando que tienen de Losada. Marco Antonio del Río, no sé qué libro tiene, tiene uno más antiguo, si me parece, un rosadito. De Losada también es rosado, sí, el rojo de Losada. Y en el caso mío es de Clásicos del Pensamiento, Biblioteca Nueva, ¿no? Andrés tiene dos ahí para degustar a los que pueden envidiarle gratamente. Y Miller también nos dice sobre una cosa que yo le respondo, que es lo siguiente, ¿Unamuno es precursor del existencialismo? Pregunta, ¿me podrían hacer el favor de explicarlo? Y en realidad no es un precursor, porque en realidad dentro de la historia de la filosofía, uno de los grandes precursores del existencialismo se lo ha catalogado como Soren Kierkegaard, pero esto siempre hay muchas disquisiciones al tema porque todos, casi todos han hablado del existencialismo, o sea, desde Sócrates, Demócrito y mucho más atrás, incluso los presocráticos han hablado de la existencia, pero no como un problema, sino como un hecho que se daba. Sin embargo, Unamuno, creo que ahí Andrés Canseco manifestaba que era más bien como alguien que se lo catalogaba dentro del vitalismo, si no me equivoco, recordando ese punto que hablaba Andrés. Pero esa es la solicitud que nos hacía nuestro amigo desde Ecuador, Miller Efran Añesco Romero. Bien, yo quiero aprovechar para hacer dos cosillas. Uno, la lectura, pero otro, una frase que me gustó mucho, escuchándolo a Andrés, leyendo a El Quijote de la Mancha a partir de las reflexiones de Unamuno. Al final de cuentas, por una tradición, El Quijote de la Mancha es una representación de una novela, como todos lo conocemos, pero que tiene mucha influencia de Erasmo de Rotterdam, de esta visión del elogio de la locura, ¿no? Y al final de cuentas, claro, a mí cuando yo leo el sentimiento trágico de la vida, como el título de Unamuno, toda tragedia en la lejanía siempre es una gran comedia, ¿no? El hecho de que nosotros vivamos trágicamente en un momento determinado, luego de aquí a 10 años lo vamos a ver como una comedia bastante grata. Entonces, tal vez por eso tenemos esas dos conclusiones con Mario Mercado que enriquecen al final de cuentas el libro, ¿no? Como una tragedia, la vida, o como una gran comedia al final de cuentas que tenemos que celebrar. Bien, dicho eso, leo y dice, en el punto de partida, en el verdadero punto de partida, el práctico, no el teórico de toda filosofía, hay un para qué. El filósofo filosofa para algo más que para filosofar. Primum vivere deitin philosophari, dice el antiguo adagio latino, y como el filósofo, antes que filósofo, es hombre, necesita vivir para poder filosofar, y de hecho filosofa para vivir. Y suele filosofar o para resignarse a la vida o para buscarle alguna finalidad, o para divertirse y olvidar penas, o por deporte y juego. Buen ejemplo de este último, aquel terrible ironista ateniense que fue Sócrates y de quien nos cuenta Genofonte en sus memorias, que de tal modo lo expuso a Teodota, la cortesana, las artes de que debía valerse para atraer a su casa amantes que pidió ella al filósofo que fuese su compañera de casa, su alcahuete, en una palabra. Y es que de hecho, en arte de alcahuatería, aunque sea espiritual, suele no pocas veces convertirse la filosofía y otras en opio para adormecer pesares. Esa es la cita que he elegido para leerles hoy. Enrique. Así llegamos al final a esta nueva entrega de nuestro ciclo de lecturas críticas. Hemos lanzado algunas ideas en torno
al libro del sentimiento trágico de la vida de don Miguel de Unamuno y Hugo. Me han acompañado en este augusto cometido Andrés Canseco, Mario Mercado, Marco Antonio El Río y Einar Rosso, que acaba de brindarnos la lectura de una parte de ese meritorio trabajo. Y será hasta una próxima oportunidad, el primer viernes del próximo mes, nos encontraremos para nuevamente dar a conocer criterios acerca de obras que desde nuestra perspectiva deberían ser conocidas por el prójimo debido a su relevancia, al margen de lo filosófico, también de orden estético. Que tengan ustedes muy buenas noches y nos vemos en la próxima.